Estimados hermanos, reciban un fuerte saludo y la bienvenida a nuestro canal. Quienes han seguido la secuencia de este canal, de estos videos, sabrá que tiene una orientación muy clara. Sin embargo, con este video voy a hacer una excepción y de hecho haré próximas excepciones. Y hay una excepción, o esta en particular, es debido a que recientemente cumplí 50 años y he querido hacerme un regalo haciéndoselo a ustedes. Este es mi regalo de cumpleaños para mí que comparto con ustedes. Hay muchas cosas que me acompañan desde mi niñez y una de ellas son los Beatles. Y parece mentira, pero yo he grabado cualquier cantidad de videos por esta vía y por otras, y nunca les he dedicado a ellos un espacio. Bueno, esta es mi realidad acá en Venezuela, particularmente en Maracaibo. Los servicios públicos no funcionan y mientras nuestros gobiernos se ríen de la desgracia de su pueblo, el pueblo intenta rebuscarse como puede. Pero bueno, bendito sea Dios. Pude interrumpirlo, pero no, porque esta es la realidad. Y algo que yo le agradezco mucho a las músicas de los Beatles es precisamente a asumir mi realidad y enfrentarla. Así que salud por los 4 de Liverpool. Quiero entonces en este video darle gracias a los Beatles por haberse aparecido en mi vida, darle gracias a Dios por haber permitido que estos 4 músicos se encargaran de hacerle el soundtrack a mi vida. No hay un momento en el cual yo haya vivido algo feliz o algo triste. No hay un momento en el que yo haya celebrado un gozo o haya lamentado una pérdida en la cual la música de los Beatles no haya estado presente. Por ello, quiero en este video agradecerle a cada uno de sus miembros y darme cierta paz y dejar para la posteridad el agradecimiento de un hombre que en algún momento fue niño y que ha crecido a la par de sus canciones, bien sea como banda, bien sea en solitario. Pero antes de entrar en el agradecimiento personalizado que tengo para los 4 Beatles, quiero invitarlos a suscribirse a este canal que va a crecer, no solamente como canal, sino como propuestas. Vendrán videos de otras características porque la vida es muy amplia y la vida hay que celebrarla en toda su amplitud. Los invito a suscribirse al canal y a leer los comentarios que hay en la descripción, porque además allí pues solicito ayuda para poder permitir que este canal vaya mejorando en calidad y pueda llegar a mayor cantidad de personas. Así que, sin más demora, comencemos este agradecimiento que para mí será muy, muy sentido. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play guitar. Bien, y llegamos al 4º Beatle. El pobre negreado siempre Ringo Starr. Y los que hayan llegado hasta acá, que espero sean todos los que lo comenzaron, me dirán, pero bueno,
¿qué se le puede agradecer a Ringo Starr? Bueno, yo sí tengo mucho que agradecerle, porque sí, John fue el genio de los Beatles, Paul fue el más versátil, el que verdaderamente brindó el espíritu musical de los Beatles. George, pues su misticismo fue una parte esencial en la música de los Beatles, porque es un misticismo que se materializó en el sitar, y ese instrumento formó parte, pero casi como una seña de identidad, un signo de identidad en la música de los Beatles. Pero ¿qué pasa con Ringo? Ringo es un baterista, aunque ustedes no lo crean, muy valorado, porque fue un mejor baterista de lo que la gente piensa. Pero yo no toco batería. Yo no le agradezco su genialidad en el instrumento. Agradecerle su música, pues también, porque Octopus Garden también es un hálito de alegría que me entra en el corazón. Su voz, que probablemente no haya sido la voz más agraciada de los Beatles, pero la voz de Ringo es la voz Beatle. Cuando nosotros escuchamos Carry That Way en aquel medley del Abbey Road, la voz de Ringo suena atronadora. Es una voz que los arropa a todos y le da un sentido tan particular, que es el que yo agradezco, porque es Ringo Starr quien verdaderamente, a mi juicio, mantuvo unificada la banda durante tantos años. Los Beatles fueron grandes amigos, siguieron siendo grandes amigos. Era una amistad que trascendió la amistad. Pero Ringo era esa pieza que era la que permitía que los Beatles funcionaran en perfecta armonía, a pesar de que Ringo abandona la banda durante un tiempo en las grabaciones precisamente del álbum blanco. Pero todo gravitaba en torno a él. Ringo era el Beatle que no tuvo problemas con John, ni con Paul, ni con George. Ringo fue el miembro de los Beatles cuyo ego no lo arropó nunca. Ringo fue el hombre que sabía cuál era su posición de los Beatles y no quería ser más ni quería ser menos. Ringo quería ser un Beatle. Y probablemente Ringo haya sido el que más sintió la separación de los Beatles, porque como hombre humilde, como hombre sencillo, sabía que John podía caminar por cuenta propia, que Paul podía caminar con cuenta propia, que George, aparentemente con cierta dificultad, podía caminar con cuenta propia, pero Ringo, la única manera que él tenía de caminar por cuenta propia era junto a sus tres amigos. Ringo fue el que vio y el que vivió con más intensidad la amistad. Por eso parece mentira, pero durante la primera época de los Beatles como separados, Ringo llegó a tener incluso más éxito que John y que Paul. Y no es poco decir, porque todos sabemos que la carrera solista más exitosa posterior a los Beatles, los primeros años posterior a los Beatles fue la de George, fue la más exitosa, la que tuvo más éxitos. My Sweet Lord, el álbum All Things Must Pass, que probablemente sea el álbum mejor logrado de los 4 Beatles por separado. Pero Ringo tuvo éxitos que no cosechó John Lennon ni Paul McCartney. Basta con Photograph,
que es una canción que a su vez le compone George Harrison. Pero cuando uno busca los discos de Ringo, se va a dar cuenta que Ringo fue el que permitió tener a los Beatles trabajando juntos un poquito más. Porque John compuso para Ringo y grabó con Ringo, Paul compuso para Ringo y grabó con Ringo, George compuso para Ringo, grabó con Ringo. Es decir, que en los primeros álbumes de Ringo Starr, ahí estaban los 4 Beatles, aunque no coincidían, dice la leyenda, en los estudios. Habrá que ver si eso efectivamente fue así. De tal manera que Ringo si tengo que agradecerle algo a Ringo Starr, es recordarme el valor de la amistad. El valor de la amistad, de la lealtad, de la fidelidad, que muchas veces está por encima de cualquier éxito discográfico, de cualquier dinero regalía que te puede entrar por una u otra canción. Y Ringo Starr es el Beatle que no le cayó mal a nadie. La puerta del corazón de los Beatles fue Ringo Starr. Un hombre simpático, un hombre agradable, un hombre abierto, un hombre que celebramos y que celebramos muchísimo. Yo veo a Ringo y me pongo de buen humor. Yo escucho a Ringo y me pongo de buen humor. El Beatle de las ocurrencias. El Beatle que en las caricaturas era presentado como el tontorrón, pero no lo fue. Ringo fue es un hombre de un corazón extraordinario. Ringo es el corazón de los Beatles. Así que despido esta parte de Ringo como lo haría él, como lo hace a él. Paz y amor. Y bien, llegamos al final de este agradecimiento, que no tengo idea cómo irá a quedar, pero sí sé muy bien lo que hay acá adentro. Le debo todo a los Beatles. Le debo todo a los Beatles. Le debo a los Beatles haber comenzado a escribir. Le debo a los Beatles haberle tenido afán a la lectura. Le debo a los Beatles tantas cosas. Le debo a los Beatles aquella primera canción que le dediqué a una noviecita. Le debo a los Beatles el soporte emocional cuando estuve muy triste. Le debo a los Beatles el impulso cada vez que estaba alegre. Le debo a los Beatles todo. Le debo a los Beatles mis estudios. Le debo a los Beatles haber aprobado por primera vez matemática en el bachillerato. Le debo a los Beatles tantos amigos. Le debo a los Beatles que los voy a nombrar. Le debo a los Beatles haber conocido a Gustavo Guerrere, a Neil Ríos, a Carlos Pirela, a Jesús Valero, a Gustavo Gutiérrez, a Osmar Guanipa. Le debo a los Beatles haber descubierto a un hermano que hoy es gran amigo, a José, que está ahora viviendo en España y al que le hemos hecho bullying durante muchos años. Le debo a los Beatles a mi esposa, porque cuando la conocí estaba escuchando a los Beatles. Le debo a los Beatles haberlos tenido en mi mente cuando nacieron mis 2 hijos. Le debo a los Beatles mis alumnos, porque todos ellos, absolutamente todos, cada vez que escuchan una canción de los Beatles o una canción de Kiss, que es la segunda banda de mi vida, me están recordando. Cada vez que ellos ven en alguna película una canción, una película donde aparece una canción de los Beatles, me están recordando a mi familia,
A mi familia, inevitablemente, cada vez que ve algo de los Beatles me recuerda. A los Beatles les agradezco mi existencia, porque sin ellos habría sido completamente diferente, absolutamente diferente. Sí, los Beatles son el soundtrack de mi vida. Tanto la música que hicieron juntos como la música que hicieron por separado. Con los Beatles viví los momentos más hermosos de mi vida. Con los Beatles viví los momentos más duros y su música me ayudó a superarla. Los Beatles me seguirán acompañando hasta que deje de respirar, porque me gustaría que, si las circunstancias lo permiten, despedirme de este mundo con su música, porque su música fue la que me dio la bienvenida a este mundo. Así que yo no sé si este video, por carambola, por poderse rodar por ahí, llegue a caer en manos de uno de ellos. Así que si eso es así, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y así como yo, hay millones y millones y millones de fanáticos que han tenido la fortuna de haber recibido a los Beatles de sus padres y ellos heredarle los Beatles a sus hijos. Algo así me ha tocado a mí, porque a los Beatles lo descubrí con las caricaturas que me fascinaron, pero no sabía que habían existido. Una vez le pregunté a mi papá, si los Beatles eran real, nuevamente el camión del agua, si los Beatles eran reales, y él me dijo que sí, que los Beatles habían existido y que probablemente hayan sido el grupo musical más importante de todos los tiempos. Sí, es lo que dicen. Los Beatles son el grupo musical más importante de todos los tiempos. Pero a fin de cuentas no me interesa. Los Beatles son el grupo más importante de toda mi vida. Y toda mi vida es todo lo que tengo. Toda mi vida son todos mis tiempos y todos mis espacios. Así que muchas gracias, John, Paul, George y Ringo. No me alcanzará la vida para agradecerles. Y a ustedes, hermanos, gracias por acompañarme. Mantengan la fe, no pierdan la esperanza, aprovechen el día, paz y bien, porque all you need is love.